intensidad en todo el resto de la Comunitat Valenciana. Y quiero destacar y quiero agradecer la máxima coordinación de todos los servicios de emergencias provinciales, locales, autonómicos y de la Administración General del Estado, con la que estamos en permanente contacto y colaboración una vez más. Pues de nuevo deciros que nuestros efectivos pues son fantásticos, ¿no? Y por tanto conviene seguir las instrucciones que se nos den, las instrucciones que estamos trasladando durante el día de hoy, y tengo que decir que dentro de lo que está ocurriendo, pues las cosas pues van como os acabo de contar, afortunadamente sin ningún daño material, sin alerta hidrológica, y todos muy pendientes y todos muy atentos a la profesionalidad de nuestros efectivos, ¿no? ¿Qué me dicen ustedes? Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. Llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho. Prestemos atención. Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importantes que sois y lo importantes que seréis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia. Hay que hacer algo. Crece la voz del mundo entero. Crece la voz del mundo entero. Caiga la pena debajo. 5 minutos sobre las 12 del mediodía y comenzamos ya en Radio Buñol con esta nueva edición de A Vista del 15M, donde nuestros compañeros Cristóbal Lara y José Guerrero nos acercan la actualidad desde un punto de vista diferente. Dicho lo cual, pues damos paso ya a nuestro compañero Cristóbal, que ya está listo al otro lado. Cristóbal, buenas tardes. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende a qué hora nos escuchen, a todo el mundo. Bienvenidos a otro espacio de A Vista del 15M, otro jueves más. Mira, Jueves Santo. Bueno, estamos aquí para contaros la actualidad, tal como dice la cabecera, desde otro punto de vista y para comentarla también, por supuesto. Y hoy es un día de estos especialmente llamativo en este aspecto, ¿no? Desde otro punto de vista. Esta mañana, cuando estaba preparando la lectura de los titulares de los diferentes periódicos para el kiosco de prensa de cada mañana aquí en Radio Buñol, me ha llamado la atención la poca intensidad de las noticias, ¿no? Ahí están ocurriendo cosas muy graves por ahí por el mundo, en todas partes, pero los periódicos parece como que no quieren mirar de frente lo que está ocurriendo y nos entretienen con un montón de cosas. La verdad es que es llamativo. Bueno, por lo menos llamativo para mí. Para José, cuando venga dentro de un ratico, también opina lo mismo que nosotros. Pero cuando terminaba de prepararme, me levanto temprano para poder recoger todas las noticias y leerme los diferentes artículos, para recomendar alguno que me parece interesante para toda la gente, para que no se tomen la molestia de estar un par de horas cada día mirando pantallitas. Bueno, pues como decía, como los periódicos parecían muy sosos, muy aburridos, no parecía demasiado dramática la situación, digo, voy a pegarle un vistazo al blog de Antonio Turiel. Los que nos escuchan habitualmente ya conocerán a Antonio Turiel, y algunos que se interesan por la realidad que nos ocupa cada día lo conocerán seguramente. Es un físico, está especializado en el estudio de las materias primas, de cómo se están agotando, pero aparte encima él dirige, un centro de estudios de oceanografía, o sea que es un cerebro privilegiado. Un físico, yo que sé cuántos títulos tiene académicos, es una barbaridad. Un hombre al que admiro profundamente porque la verdad es que es muy comprometido con la ciencia y luego aparte divulgador. Y digo, como esta mañana me parecían los periódicos bastante aburridos para contar la realidad, me he dirigido hacia su blog, se llama The Oil Crash. Lo tiene hace 15 años, una cosa así, y ya cuando empezó a determinar que el petróleo iba a llegar un momento en que empezaría a declinar la producción, lógico, todo se acaba, digan lo que digan los demás. Entonces hace 15 años empezó a escribir un blog que se llamaba The Oil Crash, el punto en el que la extracción de petróleo empezaría a decaer. Bueno, hay diferentes teorías al respecto, diferentes fechas, pero en fin, ya pasó. Es decir, que ahora ya estamos, desde hace un tiempo, unos cuantos años ya, produciendo menos petróleo que antes, que en el momento en el que se produjo la máxima cantidad. Pero no solamente se dedica al estudio de cómo se está
disminuyendo la producción de petróleo, sino de todo lo demás. Cobre, hierro, minerales críticos, en fin, todo lo que necesitamos para este sistema capitalista. Hemos llegado al momento, o estamos muy cerca, o hemos pasado ya al momento en el que se producía la máxima extracción y ahora ya está disminuyendo. Bueno, pues ahora con el tema este de la guerra de Irán, pues ha escrito un artículo, no tengo la fecha, pero en fin, el 23, por ahí, de marzo, una cosa así. Sí, 23 de marzo, exactamente. Una cosa así. Y la verdad es que es un artículo muy corto relativamente, tiene una página y una cosa así. Y el artículo se llama Dead Man Walking, el hombre muerto que camina, en traducción. Bienvenido, José. Te reservo una sorpresa, estaba preparándoles a los oyentes una sorpresa. Bueno, pues estaba explicándoles que esta mañana, cuando estaba recogiendo información de los periódicos, me han parecido tan aburridos, tan sosos, tan poco... Sí, te estaba escuchando. ¿Has escuchado? Vale, pues nada, no te lo explico a ti también. Entonces me he encontrado este artículo, El hombre muerto que camina, Dead Man Walking, y me he puesto a leerlo esta mañana. Y me he quedado alucinado. Tan alucinado que digo, lo tengo que comentar en el programa de hoy porque me parece absolutamente fundamental. Hay una cosa que es curiosa con el tema del capitalismo, ¿no? Los grandes medios de información y los grandes poderes económicos y políticos no están muy interesados en que seamos conscientes de la realidad. Porque si fuéramos conscientes de la realidad empezaríamos a tomar otras medidas. Y empezaríamos a ver las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, era tan apabullante la diferencia entre lo que nos contaban los periódicos y lo que nos cuenta este científico, que digo, tengo que comentarlo a la gente para que la gente sepa lo que hay y que luego ya decida. Claro. Si quiere a los periódicos y a la televisión, porque ayer estaba oyendo a un experto, entre todas las comillas del mundo, en Radio Nacional de España. Ahí hay gente que más o menos funciona, ¿no? Pero me llamaba la atención últimamente, cuando analizan las consecuencias de la guerra, todo el mundo es muy optimista. Ayer estaba diciendo este experto, entre comillas, que a España se vería mínimamente afectada por el tema. Los periódicos dicen que el turismo va de categoría, que aprovechando que la guerra de Irán, la gente en vez de irse a otro sitio, pues vendrá a España. Que si la Semana Santa tiene una contratación total de fiestas. Que si ¿cómo se llama la mierda de la expedición a la Luna? Nos están entreteniendo con un montón de huesos. Colapso banal. Colapso banal, lo que comentábamos antes. Colapso banal. Y me he quedado tan alucinado viendo. Entonces, yo aquí en este programa, si me lo permitís, os voy a leer el artículo, que creo que es absolutamente imprescindible. Podemos decir todo lo que queráis, ¿no? Ya la gente nos conocemos ya todos y ya sabéis que soy un pesimista nato. Antonio Turiel, siendo un científico, también es un pesimista. Entonces alguien podría decir, es que tan malo no puede ser todo, ¿no? Para evitarme esa crítica, a última hora os voy a leer el articulito de María González Reyes y veréis, por una parte, un científico contando la realidad, que no nos quiere contar el sistema capitalista, y luego, para que la depresión no nos alcance a todos, os leeré el articulito de María González Reyes, que es cortísimo, pero pone el rayo de esperanza que necesitamos para seguir funcionando, ¿no? Así que vamos con la Madre Tierra y nos vamos a hablar de Dead Man Walking, el hombre muerto que camina. Vamos allá. Lo escribió el día 23 de marzo, hace ya 7, 8, 9 días ya. Y mirar. Y luego comparáis con lo que cuentan los telediarios. Mirad. La guerra de Irán entra en su cuarta semana. Ya llevamos mes y pico, Una vez más, para evitar un pánico y hundimiento generalizado de las bolsas, al abrir la sesión del lunes, esto fue el lunes pasado, claro, se ha tenido que inventar una noticia para apaciguar el mercado. Hoy lo ha vuelto a hacer. Había vuelto a decir, para que las bolsas no se hundan, porque todo se basa en la economía, ¿no? A decir que la guerra va a acabar pronto y que todo va a acabar de categoría. Vale. No, lo más perverso de todo esto es que no solo está mareando la perdiz, sino que además lo hace con un claro objetivo. De ganar dinero. Él, sí, es ganar decir, dinero. El único objetivo es que le importa un rábano. Antes de decir algo, apuesta. No, sabe para lo que suba y lo que ha apostado gane dinero. Cuando dice que continúa la guerra y va a bajar, ya ha apostado previamente. Correcto. a que... Entonces esto está calculado
Y nadie le pone coto a esto. Pues bueno, Correcto. pues para adelante. Y ya digo, el lunes pasado dijo, o este lunes, o no, hace nada, un par de minutos o así, ha dicho que la guerra va a acabar muy pronto y la bolsa, pum, para arriba, de categoría. Bueno, Donald Trump ha decretado una tregua de 5 días, eso fue el momento que lo produjo, solo de la parte americana. Israel va a la suya, por supuesto, sigue bombardeando Israel, ¿no? Según él, gracias a fructíferas conversaciones con Irán durante este fin de semana, que fue mentira, claro, conversaciones desmentidas ya por las autoridades iraníes. Ahora viene el tema. Estamos en tiempos de descuento. Mirad lo que cuenta, Mirar, aplicar la lógica solo. En las próximas semanas llegarán los últimos buques que salieron de Hormuz antes del cierre. Claro, ahora hablo yo, no Antonio Turiel. Los barcos tardan un montón de meses, a veces, en hacer el recorrido desde Hormuz hasta su destino, en Europa o en América. Hace ya un mes se cerró el estrecho de Hormuz y los últimos barcos que salieron están llegando todavía, es decir, están suministrando todo lo que necesitamos. Pero son los últimos que quedan por repartir lo que hay. Vale, antes del cierre. Y cuando eso suceda, la escasez se manifestará con toda su crudeza e intensidad. Ahora viene lo que él sabe que nosotros que no sabemos y que nadie nos quiere contar. La lista de países que están sufriendo problemas de suministro de combustibles o incluso han impuesto medidas de racionamiento, atentos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, India, Tailandia, va creciendo a medida que pasan los días. China ha restringido la exportación de fertilizantes y en los Estados Unidos se estima que en esta campaña faltarán entre el 25 y el 35% de los fertilizantes que habitualmente se usan. La escasez de helio va a causar una fuerte caída de la producción de chips en unas semanas. Y por no hablar de la desastrosa situación del aluminio o del cobre, por citar un par de materias primas. Pero en realidad todo eso está afectado. De manera para nada sorprendente para los lectores tradicionales de este blog, en este momento una de las cosas que más escasean es el diésel. Y eso afecta a absolutamente todo, a la cadena de suministros de todo tipo de materias primas. No parece haber una solución sencilla. Irán no va a cejar si no hay un compromiso de no agresión creíble por parte de Estados Unidos y de Israel, garantizado por grandes potencias como Rusia y China, y una reparación de guerra a la altura del daño que se ha causado. No puede hacerlo por menos, pues sabe que si cede ahora, dentro de unos meses volverán a atacarle, tras rearmarse. Pero esas condiciones son completamente inaceptables para Estados Unidos e Israel. Realmente no hay ningún tipo de salida sencilla para este atolladero. Todo apunta a que se va a causar un daño estructural inmenso en el edificio de la economía mundial. Poniéndome ahora en el contexto de España y de Europa, siendo honestos, salvo que suceda algo ahora mismo inimaginable, literalmente un milagro, nos vamos a estrellar. No es imaginable ningún otro desenlace. Vamos a sufrir una pérdida muy duradera, quizá incluso permanente, de un 25% o más de nuestro consumo energético. Y va a suceder durante los próximos meses. Vamos a ver cómo una buena parte de nuestras industrias se hunden para nunca jamás recuperarse. Vamos a ver cómo el paro se dispara. Y en fases avanzadas de esta debacle vamos a ver escasez de combustibles y hasta de alimentos. Quizá los amos del mundo tienen resortes que no somos capaces de imaginar. Quizá tienen manera de detener en seco esta guerra y con ella este desastre, no lo sé. Yo ni sé ni puedo saber estas cosas. Sí que sé que sin un cambio radical de rumbo nos vamos a hundir y muy hondo. E incluso si se produjera ese milagro, solamente por el destrozo que ya se ha causado, las consecuencias ya serían bastante duras en los próximos años. Aunque claro, nada por comparación con el hundimiento actual. Ahora mismo estamos perdiendo alrededor de 20 millones de barriles diarios de petróleo y productos petrolíferos, que es como el 20% del consumo mundial. Y lo que más nos importa a nosotros, eso representa un 40% del petróleo disponible para la exportación. Falta también, como el 20% del gas natural licuado,
el 30% de los fertilizantes nitrogenados, el 30% del helio, el 30% del aluminio, el 30% del azufre que se necesita para hacer ácido sulfúrico para procesos industriales, incluyendo la obtención de cobre. Hay un atasco de contenedores increíble en la zona. La falta de petróleo crudo de la zona del Golfo Pérsico afecta especialmente a la producción de diésel y también a la queroseno, la de los aviones. De hecho, algunas compañías aéreas comienzan a cancelar vuelos. Lo que pase después al turismo, Dios dirá. Esto no va a ser una crisis más. Esto va a ser una catástrofe económica. Combinada con el estallido de las burbujas financieras desmesuradas que se han inflado durante los últimos años, resulta difícil alcanzar a comprender la magnitud de lo que va a pasar. Esto es pura aritmética. No hay ninguna buena salida si Hormuz sigue cerrado. Que el mundo no se precipite en un abismo depende solamente de que se reabra esa vía crítica. Ciertamente el cierre de Hormuz deletrea todas las letras del fin del capitalismo necroterminal, sistema destructivo y voraz al que no echaremos de menos. El problema no es tanto el fin del capitalismo, sino el cómo se va a producir este fin. Porque en vez de pasar a un sistema de redes de resistencia preparadas para acoger a la humanidad, en la mayor parte de este planeta caeremos literalmente sin red. Probablemente esto es lo mejor que podía pasar. Con un cambio climático desbocado y multitud de otros problemas ambientales, no podíamos hacernos ilusiones de que se produjera un descenso ordenado y controlado. Probablemente tenía que pasar algo así, drástico, una detención violenta, si tenía que haber algún margen de poder construir algo en el futuro. Aún así, la mayor preocupación es cómo garantizar que el hundimiento del capitalismo no se convierta en una hecatombe con millones de muertos. Dadas las circunstancias, las medidas que se tendría que estar promulgando a diestro y siniestro tendrían que ir de soberanía alimentaria, de garantizar mínimos vitales, de definir sectores estratégicos, de supeditar todos los bienes al objetivo común de garantizar la supervivencia de todo el mundo, de adaptarnos lo más rápido posible a estos tiempos de tribulación y zozobra que se nos van a echar encima. Pero no, nada de eso está en la hoja de ruta. Ayer, dice Antonio Turiel, pasé una parte de la tarde revisando las líneas principales del decreto de medidas urgentes que el Gobierno de España ha propuesto para hacer frente a esta nueva crisis trumpiana. Lo cierto es que no me esperaba encontrarme ninguna sorpresa y así la mayoría de las medidas iban por los derroteros esperables. Por un lado, rebaja la fiscalidad de la energía, una medida poco útil y de efecto limitado en el tiempo, ya que al bajar el precio aumenta la demanda y el precio vuelve a subir hasta ajustarse a la oferta posible, con lo que se vuelve al mismo precio de partida al cabo de un par de semanas, con la diferencia de que las empresas se quedan con un margen mayor y el Estado con uno menor. Por el otro, medidas para acelerar la transición energética siempre dentro del modelo de renovable eléctrica industrial, aunque ya hay alguna mención a los gases renovables. No hace falta que nos lo cuenten en Buñol, ¿verdad? De burbuja en burbuja. Algunas sorpresas agradables es que se recupera la distancia de 5 kilómetros para definir las comunidades energéticas, que ya se había intentado introducir en el decreto antiapagón del año pasado, y otras que no lo son tanto, como es la creación de zonas de aceleración renovable, donde se pretende aplicar el rodillo para que se desplieguen rápidamente las macroplantas eólicas y fotovoltaicas. La zona de sacrificio. Exactamente. Leía las medidas y pensaba, ¿y para qué? ¿Y qué más da? Estos días, mientras me entrevistaban para diversos medios, volvía a salir el tema de la transición energética y cómo la mayor penetración renovable de España le ha garantizado, de momento, menores precios de la electricidad que Europa. Menores precios ahora que aún no ha empezado la escasez. Ya veremos qué pasa cuando los socios europeos se empiecen a dar bofetadas por el gas. En la mayoría de las entrevistas se daba por hecho de que el cierre del estrecho va a favorecer la transición energética, sin entender que todo el sistema depende de una megamáquina industrial que produce todo lo que se necesita para las energías renovables, desde el cemento hasta el metacrilato, los marcos de aluminio o la fibra de vidrio de las aspas, usando cantidades ingentes de combustibles fósiles. Y es esa misma megamáquina industrial la que se va a detener ahora y no vamos a tener opción
ni de fabricar un tornillo. En medio de la situación que tenemos, plantearse que la respuesta es la transición renovable es como si se declarase un incendio en casa y piensas que es un buen momento para llamar a un albañil para que te instale puertas cortafuegos. Eso podría haber sido útil en otro momento, pero ahora ya no. Ya no hay tiempo para eso. Ahora tenemos que prepararnos de verdad para el impacto. El sistema aún está en pie y sigue dando pasos, pero está muerto. Y en cualquier momento va a desplomarse. Deberíamos estar preparándonos para eso. Y si usted, querido lector, está pensando que ojalá se produzca el milagro y se reactive el flujo energético y material a través de Hormuz, piense que eso garantizaría una caída peor más tarde. En realidad, lo que ya no puede esperar es organizar el futuro más allá del capitalismo extractivista. Si esto es un mensaje de tranquilidad, pues que vengan los periódicos y lo escuchen. Yo ya no sé. Por supuesto, todo el mundo puede estar equivocado, pero yo confío, y lo he dicho esta mañana, infinitamente más en un científico como Antonio Turiel, que tiene el valor de decirte a la cara aquello que te da miedo, que toda la porquería de periódicos y medios de información que nos están diciendo que todo va bien y que no va a pasar nada. Pero mira, si te parece, por si, como siempre mencionamos a Antonio Turiel, si te parece, voy a hacer yo lo propio que has hecho tú con una científica, una mujer. Vale, me alegro. ¿Vale? ¿Has visto cómo coincidimos sin habernos puesto de acuerdo? Es alucinante. Una mujer que se llama Marga Mediavilla. Sí, mira, esa la recomiendan todos los científicos. Es profesora en la Universidad de Valladolid. La conozco ya hasta yo y no... Y forma parte de un grupo de investigación en dinámica de sistemas. Correcto. ¿Vale? Que se lleva más de 15 años investigando cómo está, hacia dónde, las inercias que tienen los sistemas, hacia dónde camina. Sí, sí, sí. Algo parecido a lo que hicieron la pareja de los Meadows, sí, señor. Donella Meadows y Dennis Meadows, sí, sí. cuando ya predijeron puso la catástrofe que estamos viviendo en los años 70. Puso en un ordenador todos los parámetros, los puso en marcha y dijeron, ¿qué va a ocurrir si esto continúa así? Y salió eso. Bueno, pues ahí en la Universidad de Valladolid hay un grupo de investigadores donde es multidisciplinar, hay de todo, hay ingenieros, hay físicos, hay economistas, hay de todo. Y es la referencia del Valladares, del Antonio Turiel, hay un montón de gente que está estudiando a ese equipo porque son fabulosos. Claro, entonces, además han recibido premios y todo. Sí. O sea, entonces esta mujer tiene un blog que se llama Habas Contadas. Sí, verdad, es que es muy bueno también. Habas Contadas. Y en la última entrada hizo el título es muy sugerente, ¿no? Y por eso quiero leerlo porque, claro, cuando hablas con la gente, con la poca gente que te quiere escuchar, esa es otra. La pregunta siempre es la misma. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Sí. ¿Vale? Pues así se llama. Sí. Así se llama el texto, ¿no? Hay muchas cosas que comparte, obviamente, e incluso lo menciona Antonio Turiel, ¿no? Sí. Porque son amigos. Sí. A lo mejor hay alguna cosa que se repite porque es que coinciden en muchas cosas, claro. ¿no? Pero me gusta el enfoque que le ha dado porque, claro, ella misma, que sabe lo que está pasando desde hace mucho tiempo, que lo está estudiando y ve la inercia, ¿no? Muchas veces ella me dice, yo es que tampoco tengo la varita mágica. Soluciones. Sí que aporta algunas propuestas. Bueno, ahora lo veremos, que la gente, porque además es muy accesible, el texto. Dice, incluso a mí, que llevo 20 años hablando de ello, me cuesta reconocerlo. No, realmente no quiero verlo. Preferiría seguir cuidándome, manteniendo el equilibrio psicológico. Preferiría quedarme en el limbo de esta era Sánchez, cuando la economía española parece que no va del todo mal y nos recuperamos del trauma de la crisis de 2008. Preferiría pensar que me equivoco, que las cosas van a ir lentas y todo es más progresivo de lo que pensamos los agoreros. Pero la guerra lo ha precipitado todo y la guerra no se puede evitar. Con la que ha habido ya es suficiente. A las instalaciones destruidas en el Golfo Pérsico se suma esta semana el ataque a la terminal rusa de Novosibirsk, que reduce el 40% de la capacidad de exportación de petróleo rusa. Si mañana mismo Estados Unidos, Israel e Irán firmasen un milagroso tratado de paz y el estrecho de Hormuz se volviera a reabrir, el daño ya estaría hecho. Ningún productor va a poder sustituir ese petróleo que ha sido retirado del mercado por la destrucción de las infraestructuras. El 80% de las reservas de petróleo del mundo se encuentran en países que ya han superado su cenit. Países que llevan años sin poder aumentar su producción porque sus pozos están agotándose. Solo Irán, Irak, Qatar, Omán
Emiratos, Canadá, Estados Unidos, Arabia Saudí, Brasil, Kazajistán y Rusia no están ya en franco declive. Casi todos los países que podrían compensar el petróleo que no se exporta por la guerra están afectados por la guerra. El declive del petróleo iba a suceder de todas formas. Sabíamos que no podía demorarse muchos años. Pero la guerra lo ha precipitado. El pico del petróleo mundial ha sido esta semana. No estamos preparados para esto, ni siquiera yo lo estoy. Quisiera creer que Antonio Turiel se equivoca al decir que en los próximos meses vamos a empezar con los racionamientos, los precios por las nubes, las crisis económicas. No, por favor, otra vez no. Pero, ¿qué otra cosa podemos esperar? Llevo casi 20 años estudiando la transición energética en el marco de la investigación universitaria con mis compañeros del GETS, este grupo. Es el momento de poner en práctica todo lo que hemos aprendido en tantos años de revisión de millones de datos, construcción de complejos modelos, lectura de incontables artículos. ¿Qué podemos decir que pueda ser útil en estos momentos? Lo que tenemos muy claro quienes estudiamos estos temas es que esto va para largo y no se va a arreglar con medidas cosméticas como subvencionar las gasolinas o liberar las reservas estratégicas. La guerra no es la causa, es solo el detonante. Los combustibles fósiles iban a entrar en declive con o sin guerra. Habrían empezado a estancarse primero y luego caer de forma progresiva, probablemente antes del final de esta década, como prevé este informe de la Agencia Internacional de Energía y como predijeron geólogos como Colin Campbell, Jean Lagerrer, Michael Hook o Antonio Arechavala. Tenemos que empezar a adaptarnos a un mundo sin petróleo. Deberíamos habernos preparado para esto hace décadas porque se sabía, las señales eran muy evidentes, pero apenas lo hemos hecho. La Agencia Internacional de Energía, que ahora está dando consejos para superar la crisis energética, podría haber dicho hace 20 años que el petróleo convencional se estancaba y eso era un claro síntoma de agotamiento, pero no lo hizo. En torno a 2008, su director ejecutivo, Fatih Birol, empezó a decir: abandonemos al petróleo antes de que él nos abandone a nosotros. Pero luego se cayó. Probablemente le dijeron que cambiase ese mensaje tan radical por algo más suave como: vamos a descarbonizar la economía en 2050. Correcto. Lo segundo que tenemos clarísimo es que esto no se arregla con energías renovables. España ha conseguido aumentar notablemente su producción de energía solar y eólica, lo cual nos va a venir bien para no depender demasiado del gas, el uranio o el carbón, cuyos precios pueden dispararse en el mercado internacional, pero la energía eléctrica solo es el 20% del consumo. Lo gordo, lo difícil, va a ser sustituir la gasolina y el gasóleo. Y es que la acumulación de energía es el gran talón de Aquiles de nuestra tecnología. Las baterías de los vehículos eléctricos actuales tienen entre 20 y 60 veces menos energía por kilo de peso que la gasolina. Esto es especialmente dramático para el transporte, sobre todo para las mercancías, la maquinaria pesada y la agricultura. Como describimos detalladamente en este artículo que publicamos en 2020, electrificar los camiones, los tractores y la maquinaria pesada teóricamente es posible, pero se enfrenta con enormes dificultades técnicas que lo hacen farragoso, caro e ineficaz. Más del 90% de transporte de mercancía español se realiza por carretera y no tenemos alternativas a ello. Tampoco sabemos cómo electrificar los tractores. Lo único que sabemos hacer es cultivar con menos labranza. Por suerte tenemos a gente como la Asociación de Agricultura Regenerativa Ibérica que llevan años experimentando con ello. El mejor transporte eléctrico de mercancías es el tren. Deberíamos haber invertido en ferrocarril de mercancías en décadas pasadas, pero no lo hemos hecho. Hemos apostado únicamente por el AVE entre capitales. ¿Podríamos intentar recuperar la red de media velocidad para las mercancías? En eso llegamos tarde, pero sería una medida muy útil a medio y largo plazo. No tenemos tiempo para sustituir los coches de gasolina por coches eléctricos, pero aunque lo tuviéramos, no deberíamos invertir en ello. Apostar por el coche eléctrico nos metería en varios berenjenales. Dependencia tecnológica de las baterías chinas, escasez de minerales estratégicos, aumento de infraestructuras, aumento de la demanda energética. Los únicos coches eléctricos que pueden tener sentido son aquellos muy ligeros, más similares a las motocicletas que a los SUV. Estos grandes coches que se estiran. Todoterreno. Que se estiran ahora. Una contradicción. El todoterreno urbano. Tócate la nariz. Sí, oxímoron. Sí. Este es el momento ideal para cuestionar nuestra movilidad basada en el vehículo privado y dar un cambio que sabemos que era necesario.
Debemos apostar por el transporte público, por invertir todo lo que se pueda en ferrocarril, por fomentar y dar seguridad a la bicicleta, cosa que hicieron, por cierto, los Países Bajos y Dinamarca, estimulados por la crisis petrolera en los 70. Lo tercero que sabemos bien es que no debemos empeorar el problema destrozando más la naturaleza. Intentar, por ejemplo, sustituir las calefacciones de gas y gasóleo españolas por biomasa requeriría extraer de los bosques unos 11 millones de toneladas de madera anuales que se sumarían a los 15 millones que ya se extraen. La regeneración natural son unos 20 millones de toneladas anuales. Extraer 25 terminaría por dejarnos sin bosques en pocos años. También los biocombustibles, gasolinas y gasóleos sacados de cultivos son una solución nefasta. La escasez de fertilizantes está empezando a amenazar la producción de alimentos. Deberíamos pensar muy seriamente en dejar de usar alimentos para llenar los depósitos de los coches. Ni el coche eléctrico, ni la biomasa, ni los biocombustibles, ni las renovables son la solución. ¿Cuál es la solución entonces? Pues la única solución es asumir la realidad. Vamos hacia sociedades de baja energía, sociedades que tendrán que buscar la manera de hacer las mismas cosas con menos energía, con procesos más eficientes y con una organización más eficaz. En lugar de pensar en buscar energía para hacer fertilizantes químicos, debemos buscar cómo producir alimentos sin fertilizantes químicos. Por suerte hay agricultores ecológicos que sí saben cómo hacerlo. En lugar de subvencionar el gasóleo del transporte, debemos estudiar la remodelación de las cadenas logísticas para acortar las redes de distribución. Eso que llaman de kilómetro cero, que aunque no sea kilómetro cero, pero es de proximidad, ¿verdad? Esto también lo hemos dicho muchas veces. Lo hemos dicho 1000 veces en los programas. En lugar de pensar en la energía para los coches, debemos pensar en cómo hacer que las ciudades funcionen y den calidad de vida a sus habitantes sin depender tantísimo del vehículo privado. Lógico. Es que es un cambio de prioridades. Debemos esforzarnos por pensar en el largo plazo. ¿Cuántas veces lo hemos dicho esto también? El shock de la guerra debe ser un aliciente para avanzar hacia sociedades realmente sostenibles, no para poner parches. Porque esto, en el fondo, no es más que un síntoma de la profunda insostenibilidad de nuestra forma de vida y es algo que sabíamos bien desde hace tiempo. No debemos derrochar las energías que se están volviendo escasas en aferrarnos a un modelo de sociedad de consumo ya caduco que se nos cae porque era enormemente insostenible y lo que es insostenible tarde o temprano se cae. Estas son las soluciones que desde mi modesto punto de vista deberíamos aplicar, pero el problema es de tal envergadura que ni yo ni ningún grupo de investigadores, por muy preparados y honestos que seamos, podemos resolverlo. Necesitamos un cambio tecnológico, industrial, agrícola, social, económico, de modos de vida, de imaginarios colectivos. También lo hemos dicho esto. Sí. Un cambio de esta magnitud no lo puede hacer una persona, ni un gobierno. Debe ser un inmenso esfuerzo colectivo. Es un auténtico Kaizen. El Kaizen, esa estrategia que usó el pueblo japonés para recuperar su producción industrial después de la Segunda Guerra Mundial, es un cambio en lo pequeño y desde abajo. El Kaizen energético debe ser preguntar a cada obrero, agricultora, maestro, sanitaria, empresario: ¿y tú cómo lo harías para trabajar, vivir y funcionar con menos energía? ¿Qué ayudas, qué herramientas, qué leyes necesitarías para ello? Pero no olvidemos que el Kaizen solo funciona cuando lo acompaña esa mentalidad japonesa de la responsabilidad de los gobernantes. No podemos esperar que el pueblo se esfuerce buscando soluciones si los ahorros conseguidos se dedican a los lujos de las élites o a mantener a flote los negocios de unos pocos. El Kaizen energético es también cuestionarse qué negocios son realmente importantes y cuáles no nos podemos permitir. Es cuestionar profundamente nuestro modelo económico. Otra de las cosas que dice Antonio Turiel estos días es que no tenemos planes. Y es cierto, no estamos preparados porque hemos ignorado el problema durante décadas soñando que alguna tecnología nos iba a salvar sin tener que cambiar nuestro estilo de vida. No tenemos un invento salvador. La tecnología no nos va a salvar, tenemos que salvarnos nosotros mismos. Pero como no tenemos planes, nuestro plan debe ser ponernos inmediatamente, tanto individual como colectivamente, a buscar esos planes que necesitamos. Esto ha llegado, no podía ser de otra forma. Todos desearíamos que hubiera llegado más tarde. Incluso a mí, que llevo 20 años hablando de ello, me cuesta ponerme en marcha.
va a ser muy difícil no dejarse llevar por el miedo, la confrontación, la angustia, pero respiro. En esta primavera fresca y soleada, algo me dice que las cosas no están tan mal. Es como si un aroma de renovación flotara en el aire. Somos adictos. Esto es duro, pero lo es porque la vida nos está dando una bofetada y quitándonos el cigarrillo de la boca. Respiremos. Sí, el artículo me pareció fabuloso cuando me lo mandaste. Bueno, sigue siendo fabuloso porque además es bueno, no sé si sorprenderá a la gente que nos escucha, si es que hay alguien que nos está escuchando. Sí, sé que alguien que nos ha desconectado ya. Me imagino que en cuanto haya visto, ya están los palizas estos con todo el pesimismo del mundo, me voy a cambiar de dial y de emisora. Bueno, pues hay alguien que nos está escuchando. Es llamativo como todos los científicos honestos, porque no cobran de las empresas, te están diciendo lo mismo. No hay planes, la gente está así pensando que esto va a resolverse mañana con un milagro tecnológico y nada, seguimos la vida como si no pasara nada. No quiero dejar la sensación esta de que, fíjate que la mujer esta ya te deja entrever que la vida nos va a quitar el cigarrillo de la boca y vamos a tener que dejar de fumar. Está más claro que el agua, ¿no? Por cierto, se lo voy a pasar a Raúl para que lo meta en los comentarios. Por si acaso alguien quiere tenerlo ahí grabado. Vale, perfecto. No está de más, aunque lo haya escuchado. Sí, pues si acaso alguien quiere volver a revisarlo. Yo hay veces que cuando, no sé si te pasa a ti, cuando encuentro algún artículo que me ha impactado, que me ha removido por dentro y me ha hecho replantearme cosas, me lo guardo y al tiempo lo vuelvo a leer. Sí, es una gozada. Porque se aprende mucho de la gente que lleva tiempo hablando de esto. Sí, señor, porque además es llamativo que hace 5, 6, 7, 8 años, 10 años esté diciendo cosas que son válidas ahora y además con urgencia, ¿no? Claro. Bueno, pues eso en cuanto al tema de presentar. Esa es otra. La gente que nos está escuchando podrá elegir. O te lo crees, o te crees a los periódicos, a los telediarios, al político que te dice que el peligro es el inmigrante, o te escuchas al Turiel que dice que el problema no es el inmigrante. Por cierto, hay una cosa curiosa. Ayer en las redes, creo que fue ayer o anteayer, se estaba hablando, claro, como se habla de todas las chuminas posibles, menos de las que se tiene que hablar. Correcto. Pero bueno, se estaba hablando de que apareció Pedro Sánchez con una gorra. Sí, esa es otra. Una gorra tipo roja, igual que la de Make America Great Again, que lleva el Donald Trump. Sí. Pero ponía, en vez de Make America Great Again, ponía Make Science Great Again, ¿no? Podía tomar nota él. Es a lo que iba. O sea, es un tipo, siempre lo he dicho, es un tipo muy inteligente, que sabe muy bien ir al viento que mejor sopla, ¿no? Sí. Muy inteligente, un superviviente político y un animal político. Un superviviente. Bueno, pues el tío, claro, en el mensaje lo clava. Sí, pues hay que hacer caso a la ciencia, ¿no? Claro. O sea, fiarse de la ciencia. Sí, señor. No de los nacionalismos ni de estas burradas, ¿no? Y ahora Pero claro, él mismo no está haciendo caso a la ciencia. Yo recuerdo al principio de la legislatura de Pedro Sánchez, el Antonio Turiel se fue al Congreso a explicar la situación de cómo está el tema. Y lo explicaba igual que ahora lo está explicando en este artículo. Y lo explicó en el Congreso. Y, por cierto, también habían allí 4 gatos. Es decir, que ni el Pedro Sánchez ni el resto tampoco. Si hiciera caso a la ciencia, no hubiera aprobado este último decreto, ¿no? Que digamos, fija las zonas de España que van a ser zonas de sacrificio. Ya, ¿no? Para el despliegue, o sea, además le llama zona de aceleración renovable. Sí, eso lo dice así. Porque claro, zona para joder a la gente que está ahí ya, sonaba muy feo, ¿no? Muy fuerte. Y luego, aparte, si escucha la ciencia, no creo que la ciencia diga que la guerra es un buen sistema económico mundial. No, y no para de subir y no para el de gastar dinero ahí para la... Por cierto, el secretario de la OTAN ha felicitado a España por el gasto en defensa. En fin. A mí que me felicite el tipejo ese absolutamente despreciable, miserable, que Mark Rutte, miserable. A mí me preocuparía mucho. Me daría bastante vergüenza, ¿eh? Sí, que ese tipejo me felicite a mí, pero bueno, oye. Hombre, yo lo tengo claro. Cada cual. Si a mí Rutte me pusiera la mano y me dijera, muy bien, Cristóbal, lo estás haciendo, yo diría, estoy haciéndolo horrible, seguro. Sí. En fin, bueno, eso en cuanto al tema. Y otra cosa, viniendo para acá, voy a mirar a ver si hay alguna novedad climática ahí en Climática. Y hay una cosa curiosa, ¿no? Hay un artículo que se llama Los 7 gráficos que nos indican hasta qué punto nos estamos yendo hacia el desastre climático, ¿no? Y te pone uno de...
Buenas, vecino. Bueno, estaba comentando, uno de los datos es las partes por millón de CO2 en la atmósfera. Y comentaba que en 2025 tenían 428 partes por millón. La zona segura eran hace muchos años 350. Ahora estamos ya 100 partes por encima, ¿no? Pero es que me leo el artículo este de los 7 gráficos estos que indican la gravedad del cambio climático que estamos teniendo en la Tierra. Y en otro artículo me pone, atentos, hemos dicho 428 en el 2025, ¿no? Partes por millón de CO2 el 25 de marzo, 431,5. Es decir, en 3 meses hemos subido 3, o sea, seguimos para el desastre como si no pasara nada. Y nada, y hay otra cosa que me ha llamado también la atención. ¿Qué otro dato ahora me ha venido a la cabeza y se me ha ido? El hielo ártico también. El hielo ártico está ahora... Sí, está todos mínimos. Está, pero además ves el gráfico y dices, madre mía. Recordemos que el hielo ártico, bueno, y el hielo de la Antártida también, en los dos polos produce el efecto albedo, que es el que en gran medida hace reflejar la radiación solar para que el planeta no se caliente tanto. Sí, señor, sí. Pero si desaparece el hielo y con él el efecto albedo... Pues hay más calentamiento. Claro, entonces son esos ciclos de retroalimentación... Que nunca sabemos en qué van a acabar. Que son ya imparables. Correcto. Así que los científicos lo que dicen es que yo no tengo ni idea de lo que va a pasar. Simplemente estoy estudiando un proceso que ya veremos que se está acelerando. Y otra cosa, decían en Climática, que me ha llamado también la atención, ¿no? Los 11 últimos años son los 11 más cálidos de la historia, lo de siempre. Siempre vamos. Lo digo vamos añadiendo uno más. Sí, cada año que pasa. Cada año que pasa, los 12, los 13, los 14, los 15 y así sucesivamente. Bueno, eso en cuanto a la madre tierra, y luego ya pasamos a animalitos humanos, si queréis. Si tienes alguna cosilla más, vale. Vamos para allá. Y aquí, pues lo que queráis. Y me he guardado para el final dos cosas buenas, porque si no reventaremos de pesimismo y tampoco es plan. Ni hacerlo no a nosotros ni a los oyentes, ¿no? Exacto. Que, oye, aunque la gente, aunque nuestros queridos y queridas oyentes no lo crean, nosotros también estamos muy necesitados de buenas noticias. Sí, es verdad. Yo quizá a lo mejor más que nadie. Seguramente. Aunque también hay que reconocer una cosa, ¿no? Hace un montón de años, en un programa, me acuerdo que dije, los que estamos ya tantos años estudiando estos temas de medioambientales y de la especie humana y tal, yo creo que ya tenemos un callo que ya al final ya no duele tanto, ¿no? Porque me imagino que si te enteras ahora de buenas a primeras de todo lo que está pasando, es difícil de asimilar y de tragar, de aceptar de alguna manera, ¿no? O sea, si estás ya tantos años, lo hemos hablado muchas veces tomando un café, ¿no? Llevas tantos años al final ya que llevas una coraza, ¿no? Se te hace una coraza de alguna manera para poder resistir. Bueno, en los animalitos españoles, humanos, animalitos humanos. Como los que estuvieron cantando en Cornellà al Prat, el estadio el otro día, ¿no? Sí, esa es otra. Animalitos españoles. Y muy españoles. Y estos no son animalitos correctos, ¿no? Qué vergüenza. Esos están enfermos ya. Hablando de racismo, ¿no? Mira, hablando de racismo, me llama mucho la atención el tema ¿no? Coincidía el otro día la detención de Seriñé, el senegalés. Seriñé Valle, sí. El que es alucinante, ¿no? Estaba viendo el vídeo y digo, qué barbaridad. Estamos hablando de Estados Unidos, lo que están haciendo allí el ICE, y esta gente que está haciendo esto es exactamente igual. Igual. Como decía están cortados por el mismo patrón. Como decía María González Reyes, ¿por qué piden la documentación? ¿Cuál es el motivo de que tú, que estás entrando a la puerta de tu casa, te piden la documentación? La única explicación es porque es negro. No hay otra. No hay ninguna. A ningún blanco normal y corriente, sin ninguna raza distintiva, ningún policía se le acerca al patio y le pregunta ¿quién eres? Y además la explicación que dan, la cagan todavía más, porque dicen que había habido un robo en el barrio. Sí, y claro, van a él directamente. Van a buscar, como si todos los van al negro, ¿no? O sea, hay un robo, voy al negro. Al negro. Entonces es racista. Lo digo porque institucional. Ha coincidido exactamente las dos cosas, ¿no? En un estadio a nivel mundial, porque además ha sido una vergüenza mundial. Sí, un partido de la selección. Y espérate, ahora que estamos en Semana Santa, a mí me llama también la atención, ¿no? No solamente racista, sino encima hipocresía religiosa. Es decir, ¿cómo se llama? ¿Mahometano el que no vote? O algo? Musulmán el que no vote. O sea, a ver,
yo estoy viendo ahora las imágenes de toda la gente esta con los palios y los fanatismos religiosos de uno o de otro bando, y resulta que es hipocresía sobre hipocresía sobre hipocresía. Es decir, si es Lamin Lamal el que es musulmán, mucho respeto, mucho de no sé qué. Pero si es el negrito senegalés que está recogiendo fresas, ese es un peligro. Y ese no puede ser musulmán, porque ese es entonces ya... Y luego, en fin, es un batiburrillo de hipocresía, de racismo. Claro, teniendo en cuenta que, hablando, no voy a hablar de fútbol, voy a hablar de algo más que trasciende el fútbol, ¿no? Pero el partido era en el estadio del Español, que se llama Español de Barcelona por alguna razón, ¿no? Sí, sí. Entonces, y en Barcelona además, en Cornellà, que es una ciudad de Barcelona. Entonces, en Barcelona y en general en Cataluña, pues mucha simpatía a la selección española tampoco le tienen. Entonces, ¿quién fue a ver a la selección española? Pues los españolazos, que llamo yo. Los españolazos. Los fanáticos patriotas. Exactamente. Entonces, claro, el rebaño que se juntó allí pues no podía esperar nada bueno. Mira, y eso me lleva a lo que quería comentar yo ahora también, ¿no? Aquí se comenta muchas veces el tema de qué ocurre para que un montón de gente empiece a pensar de una manera diferente y que cada vez sea más el número de gente que piensa de una manera que creo que está equivocada, ¿no? Con el racismo ocurre lo mismo. Aquí se va admitiendo pues esto de que la policía detenga a un negro porque resulta que es negro, ¿no? O que un partido político te diga que los migrantes son un peligro. O que los fanáticos del fútbol digan que el musulmán, el que no vote o alguna cosa de esta, ¿no? Y aquí hay una cosa que lo digo porque poquito a poco ese clima de racismo va calando. Es decir, no aparece el racismo de repente, sino que hoy un poquito de fútbol racista, hoy un poquito de detención de la policía a un negro. Y aquí, en la Generalitat Valenciana, la ley que han sacado esta anti-inmigración de PEPOX, diciendo que los CIEs tienen que estar fuera de las ciudades porque suponen un peligro. Agárrate. Niños menores de edad que están solos y abandonados. Son niños. Son niños. Yo me niego a ni siquiera llamarles menas, por supuesto, me parece una degradación, una deshumanización total, ¿no? Son niños. Sí, sí. Simplemente son niños. Sí, sí, pero te lo digo por el hecho de hasta qué punto gotita a gotita va creciendo el racismo. Es decir, cómo un gobierno en Valencia te dice una ley en la que dice que los centros de internamiento de menores, menuda barbaridad acabo de decir una barbaridad, ¿eh? Tienen que estar fuera de las poblaciones porque suponen un peligro. Eso es sembrar el racismo institucionalmente. Y luego nos quejamos de que la policía detenga negros o que los hinchas de un equipo de fútbol digan, pues está claro, si estamos sembrando odio, recibimos odio. Si quieres, no lo voy a desarrollar demasiado, pero bueno, te cuento la historia de Baboye. Baboye, de 32 años, llegó al puerto de la Restinga, en la isla canaria del Hierro, en junio del 24. Un año y medio después, en diciembre del 25, recibía en la sección sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife una noticia que nunca hubiera imaginado escuchar cuando partió de Mauritania. Le condenaban a más de 7 años de cárcel. Sus delitos, según la sentencia, favorecer la migración irregular, homicidio involuntario y lesiones. Junto a él, otros 2 jóvenes sufrieron la misma suerte. Sí, o sea, le acusan de ser patrón del barco, sí, cuando él era uno más ahí, y lo único que hizo es, porque estaba en una condición de salud mejor que el resto, ayudar a otros. Sí, sí, sí. Sí, eso he leído un reportaje en el pues, diario El Salto. El Salto sí es del Salto, es de Sara Babiquer. Lo digo porque hay un montón de gente que están acusando en la justicia española de ser el responsable de la trata de personas porque estaban en el mismo barco donde desembarcaron. Cada año, entre 200 y 300 personas son encarceladas en España acusadas de favorecer la inmigración irregular, cuando son inmigrantes que están pasando de un lado a otro. Sí, simplemente los eligen y pues tú vas a pagar el pato y ya está. O sea, te juegas la vida. ¿Ves? La vida, literalmente. Otra gota más de racismo que estamos sembrando. Ahí es donde, por eso lo quería comentar, porque es que es terrible. Sí, sí. Sí, es que es terrible. Fíjate, es poquito a poco, una gotita, otra gotita, y al final va calando y la gente al final se hace racista de mierda. Claro. O sea, es al final
machacar al machacado. Sí, esa es otra. Gente que las habrá pasado canutas a lo mejor meses enteros, desde que su país hasta que llega a esa barca en la que al final le cogen. La historia es tremenda, Es tremenda, no voy a entrar aquí en más detalles, pero la historia es No, tremenda. yo estoy leyendo algunos tremenda, reportajes o sea, y es tremendo. Han detenido, o sea, creo que, hablo de memoria, pero desde 2001 a 2023, pues ha habido detenciones de 1.000 y pico personas en la ruta de las Canarias, 400 en Melilla y 300 y pico en Murcia. Acusadas todas de ser patrón del barco. Sí. Pues sí, pero vamos a ver si la gente que cobra por esto no viene en el barco, se queda en el punto de origen. Esas otras dicen que en algunos casos sencillamente los embarcan, le dicen a alguno que más o menos oye, llévalo tú. Y ahí previamente les ha sacado la pasta. Claro, por supuesto. ¿Vale? Llévalo tú. Pero esos están en el punto de origen. Sí. Esos no viajan. Claro. Esos no se juegan la vida. Sí. Y sin embargo, cogen a 1, a 2 o a 3 que pagan el pato y a la cárcel. O sea, vienes para salvar la vida y acabas en la cárcel. No, es que además tú fíjate, yo no me imagino que ninguno, seguro, además aplica la lógica. Si tú eres el que ha cobrado los 4.000 o 5.000 o 6.000 o 7.000 euros para que te trasladen, tú no te subes en el barco. Tú los embarcas y ya te apañarás. Tú te quedas ahí, porque cuando llegas a España, ¿qué vas a hacer? Con todo lo que has cobrado, estás ahí. No, es que es absurdo. Tú no te vas a subir al barco. Así que me imagino que en muchísimos casos le dirán, fulano, cógete el timón y tira para adelante. Y si llegas bien y si no, pues te mueres, como junto con todo el equipo que tienes ahí dentro. En fin, barbaridades. Y luego, por terminar un poco con... El tema del terminar, no, por empezar. Por hablar de... Por empezar. Me hace gracia, pues eso, ya lo comenté la semana pasada, el nuevo Man of the Hour, el hombre del momento, Pedro Sánchez, adalid de las libertades y de la lucha. El del gorro rojo. Contra la guerra, no a la guerra, pero te leo el titular del día 26 del Salto. Multa de 11.500 euros por manifestarse contra el genocidio palestino antes de un partido de básquet en Valencia. Sí. No a la guerra, pero mando a la delegación de gobierno, a los esbirros del Ministerio de Interior, a que machaquen a la gente que está protestando contra el genocidio. Sí. Y luego no hacen absolutamente nada con la policía que detiene a un negrito en la puerta de su casa. Exactamente. O sea, es que es curioso el tema de los ministros de Interior, sea del PSOE o sea del PP, nada. Ya sabes que va a ser... Se lo toma muy en serio. Es muy chungo el tema, ¿eh? Además, yo me acuerdo de todos los ministros de Interior, de toda la democracia. ¿A cuál de todos más siniestro, Y da igual que sea del PP que del PSOE, Claro. O sea, y ahora tenemos a pues para adelante, lo mismo. Es que están para lo mismo. Sí, es para lo mismo, es el mismo. El otro día escuchaba un podcast que hablaba de la cantidad de casos de infiltración policial. Sí, esa es otra. En los movimientos sociales, Pero ¿vale? Movimientos de base, o sea, no estamos hablando de gente que sea sospechosa de... Estamos hablando de la plataforma de afectados por la hipoteca, por ejemplo. de los sindicatos de vivienda, de la gente de organizaciones en apoyo a Palestina, y hay... Madres contra la represión. Sí, y hay una cosa muy curiosa, ahora que estamos comentando. Extinction Rebellion. Sí, y hay una cosa muy curiosa, ningún policía se infiltra entre grupos nazis. ¿Es verdad? Nunca, Ninguno. Nunca, en Fuerza Nueva, nunca jamás están metidos. O ahora en Núcleo Nacional. A lo mejor es que no hace falta. Se van a meter. Tampoco hace falta que se metan. Son ellos, claro, no hace falta que se metan. Son los colegas. He caído en la cuenta ahora. Son los colegas. ¿Cómo se van a infiltrar si son el equipo? Son los colegas, colegas. Bueno, eso en cuanto al tema de racismo, si queréis hablar más cosas, nos llamáis y para adelante. Y hablamos de más cosas. Y hay otra cosa del tema de la información que me llama mucho la atención. Es curioso. Claro, luego pasa lo que pasa. Se vota a quien no sabes que ha hecho estas cosas. Llevamos toda la semana o un montón de tiempo ya con el juicio de la Kitchen. ¿Alguien ha oído algo en algún lado? Televisión mutis, prensa mutis, comentaristas mutis, coloquios mutis. Yo no veo ningún periódico de ninguna clase y mira que están contando barbaridades, ¿eh? Aquí el jefe de la policía que dice, a mí toda la cadena de mandos me dijo que en los informes no podía poner Mariano Rajoy. En ninguno. Es acojonante. Es tremendo, ¿no? Eso es gordo. Que te diga un policía. Es muy gordo. Es muy gordo. Y además está publicado, coño. Es que está publicado. No es que sea un secreto de tal. Está publicado y no pasa nada. Y no lo cuenta ninguno. Lo digo porque, claro, ¿cómo no va a votar la gente al PP? Si no se entera de estas cosas, pues el PP es maravilloso. También te digo una cosa, Es que...
que tampoco pasaría nada aunque supieran. No pasaría nada porque se saben cosas Y ahí está. igual o peores. Y las estamos sufriendo durante muchos años y seguimos. Exactamente. Bueno, ahí tienes Amazon. Exactamente. Tienes Amazon. Y ahí para adelante. Por cierto, hablando de Amazon, el Camps, lo he dicho varias veces porque Sí, es que sí, me sí. llamó mucho la atención, 15.000 euritos en gasolina, el Camps, en la oficina del expresidente Camps. Eso es un chollo ser expresidente. O sea, 15.000 euros en gasolina, ¿eh? Eso es lo que gasta una familia en España que muchas se ha veces. estado recorriendo todos los pueblos de la Comunidad España para Valenciana decir que es el predicar, mejor candidato de para la predicar. En fin, oye, para adelante, seguiremos votando a esta gente que siempre nos resolverá algún problema. Bueno, ¿qué más cosas tenemos por aquí? Hay una... ¿Tienes por ahí locos? O yo tengo uno. Bueno, tengo un montón. Bueno, yo tengo una cosa que es que yo, o sea, podemos seguir diciendo las barbaridades que sigue haciendo cada día Israel impunemente, sin que nadie, absolutamente nadie, le diga nada. Espera. El tema de la pena de muerte solo para palestinos. Tienes al fanático, al lunático ese del ministro aquel brindando en medio del Parlamento. Por cierto, que esa ley repugnante que se aprovechó, no la aprobaron en el Parlamento, en el Knesset. Estaban en un búnker. Ah, sí, esa es otra, claro. Con lo cual, tan seguros no se creerán. No. Sí, yo he leído por ahí informes de que la cúpula de hierro, esa famosa que dicen que era impenetrable, me parece que... Pero bueno, mientras tanto, pues Israel demuele miles de viviendas en el sur del Líbano, tiendas de campaña, bombardeo. Bueno, creo que había datos por ahí. Sí, todas las construcciones de la zona que han invadido las han destruido todas, las han del Líbano. ocupado el 10% del Líbano ya. Sí, señor. ¿Vale? O sea, había un recorte por ahí, que ahora mismo no sé dónde lo tendré, pero si tú cambias Israel por Alemania y el Líbano por Polonia, es igual. Tal cual. Y te vas a 1939, y estás pues igual. Es tal cual. Igualito. Sí. Igualito. Es tal cual. Y para continuar con la similitud, Israel inicia la construcción de una nueva barrera de 22 kilómetros en Cisjordania. Claro. Es decir, va a repetir lo mismo que hizo en Gaza, rodearlo de un muro de 6 metros de altura de hormigón y allí los rematará a todos. Como Alemania, Alemania con los campos de exterminio. Sí. Estamos repitiendo. Pero Espera, además, repitiendo también la indiferencia de todos los políticos. Aquí como si no pasara nada. Lo que pasa es que yo pienso que hay una diferencia entre la Alemania nazi del 39 y el Israel sionazi de 2023, a partir de... Bueno, siempre lo ha sido, ¿no? Pero claro, ahora sin careta ya de 2023, ¿eh? Y es que la Alemania nazi, es cierto que en aquella época, hace 80 años, pues no había la forma de acceder a la información tan en tiempo real, ¿vale? Y entonces muchas veces, o sea, tuvo que ser cuando ya se derrotó a la Alemania nazi, cuando se empezó a saber las barbaridades que estaban haciendo los nazis, gaseando a los judíos y demás, ¿no? Y ahora lo estamos viendo en directo. Estamos viendo desde el primer momento. En directo. Y nadie hace nada. Es peor todavía, exactamente. Es peor porque además Israel está mostrando al mundo el genocidio en tiempo real. Y repitiendo los pasos de Hitler y todo el mundo lo estamos viendo. Y lo estamos viendo y no pasa nada. En aquel momento, incluso sin saber con certeza todo lo que estaba haciendo la Alemania nazi, se reaccionó contra Hitler. Pero ahora nadie está haciendo nada. Nadie. Y es la una y las poetisas vienen ahora enseguida. Y tú tienes que comentar alguna cosa. Yo quería leer, para quitarnos el mal sabor de boca, de María González Reyes, El intento que no falló. Para que veáis que dentro de una barbaridad de pesimismo, con ninguna posibilidad en el futuro, sin ninguna luz en el horizonte, siempre se pueden encontrar formas de continuar. Mirad qué preciosidad, es muy cortito. Hay momentos en que está todo a la vez en la cabeza. El enfado, la tristeza, la desesperación, la rabia, el miedo. Es normal, digo. Me digo que es normal. Que lo que no tendría sentido es que no pasase todo eso, aunque no fuera todo apelotonado, de golpe. La guerra, las guerras, generan eso en parte de las personas que las vivimos en diferido. En las que lo viven en directo, la escala es otra donde las palabras no alcanzan. En el libro La mujer habitada, Gioconda Belli escribe: ¿sería lícito soñar así? Se preguntó:
Recrear el mundo, rehacerlo de nada. Peor, pensó, peor que de la nada. Rehacerlo desde el lote donde se echa la basura, el terreno baldío, triste, donde se descartan la chatarra y los desperdicios. ¿Sería aceptable, racional, que existieran en el mundo personas capaces de inventarlo de nuevo, con tanta determinación? Desglosando la tristeza en menudos párrafos, delineando la esperanza punto por punto. Pienso en esas personas en las que, aunque la correlación de fuerzas sea desfavorable, incluso obscenamente desfavorable, se agarran a la idea de que si el éxito no está asegurado, el fracaso tampoco. Las que opinan que lo único que pueden hacer que el fracaso sea una certeza es que nadie lo intente, que nadie se empeñe en rehacer el mundo, aunque sea de la nada, de un terreno baldío. Quizás esas personas, las que son capaces de inventar el mundo con tanta determinación, saben que antes de conseguir algo, un cambio, aunque sea pequeño, hubo muchos intentos en los que no se consiguió nada. Intentos que fracasaron, pero que piensan quizás algunas de esas rehacedoras del mundo, sirvieron para acumular probabilidades. Intentos fallidos, pero que posibilitaron de alguna manera que ocurriera ese intento que no falló. Quizá quienes delinean la esperanza punto por punto se pararon una tarde de primavera, de una primavera como esta, recién estrenada, a ver cómo las plantas generan semillas, muchas semillas, sabiendo que hay un porcentaje relevante que nunca germinará, sobre todo si son árboles de ciudad, que fracasarán en el intento, no encontrarán dónde, no existirán las condiciones adecuadas, pero lo intentan, las plantas año tras año, porque la posibilidad de éxito, de que alguna encuentre un pedazo de tierra en el que arraigar, depende de eso, de los intentos. No es fácil saber cuál será la semilla, el intento exitoso entre tantos fallidos, y sin embargo ocurre. Vale, adelante, vamos a sembrar semillas. Vamos a ello. Y mira, ya que hablar de semillas, una buena noticia de gente que hace cosas. ¿Vale? Los días 17, 18 y 19 de abril, Revoltes de la Terra, que es una organización que se ha formado un poco a similitud de los sublevamientos de la tierra en Francia, ha convocado una acción masiva contra las montañas de sal de la empresa israelí ICL, ¿vale? Una minera que tiene está envenenando el río Llobregat y que además tiene vínculos directos con el ejército de Israel. Así que bravo por ellos y por ellas. Por supuesto. Y ojalá tenga éxito esa y más acciones, más movimiento. Todas las que hagan falta. Y como siempre recordamos, para terminar el programa, la frase de Malcolm X a nuestros queridos y queridas oyentes. Cuidaros mucho de los grandes medios de comunicación porque os harán odiar al oprimido y amar al opresor. Perfectamente. Hasta el jueves. ¿Qué me dicen ustedes? Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. Llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho. Prestemos atención. Que te la voz. Ante todo, sobrevivid. No tenéis...